Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo programa de las noticias del mes y como en el mes pasado tenemos a David. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de seguir con esta nueva sección, la verdad. ¿Has visto cómo ha respondido la audiencia? Se ve que el programa pasado gustó bastante. La verdad es que el programa recibió buenas críticas de los diferentes canales o vías de contacto. Así que estamos muy agradecidos de vuestra respuesta y esperamos seguir pudiendo modular el programa según vuestras opiniones y comentarios. ¿Qué te parecen, David, la respuesta de la gente? Ya he visto los comentarios que les ha gustado mucho a nuestros charladores y si a ellos les gusta, a nosotros nos gusta. No se puede pedir más. Al final es una sección muy útil para nuestros oyentes para que les quitamos la faena de estar pendientes del día a día de las noticias. Con un pequeño resumen mensual pueden estar actualizados de todo lo que ha pasado en este mes. Antes de empezar, nos quieres dar una noticia, ¿no? Pues sí, es verdad. Tenemos una noticia que llevamos bastante tiempo trabajando y es que tenemos página web que vamos a publicar en breve. Estamos intentando dar mayor difusión al proyecto y empezamos con una bonita página web donde encontraréis toda la información relacionada con el podcast y que nos debería servir de plataforma para añadir cositas adicionales. ¿Cosas adicionales? Cuéntanos. Sí, por ejemplo, esta sección que estamos haciendo hoy la queremos convertir en una newsletter mensual porque debido a un comentario pues hemos visto que para algunos de los oyentes las noticias se quedan un poco cortas, así que miraríamos de extenderlo. Aún no lo tenemos preparado ni estamos listos para ello, pero vamos a trabajar y quien quiera recibirla en el futuro ya puede entrar en la web y suscribirse. De esta forma, a la que empecemos a hacerlo, será el primero en recibirla. Perfecto, dicho esto, creo que podemos empezar con el capítulo. Aquí tienes que empezamos con los resultados que han presentado algunas empresas, ¿no, David? Así es, allí vamos. Santa Cruz Silver ha informado sus resultados operativos para el cuarto trimestre de 2021. Los aspectos más destacados para el año completo incluyen la producción de 1.300.000 onzas de plata, 12.500 toneladas de zinc, 3.750 toneladas de plomo y 1.820 toneladas de cobre. Avino Silver proporcionó su perspectiva para 2022, así como un resumen de sus aspectos más destacados de 2021, como procesamiento de 150.000 toneladas, la adquisición del proyecto La Preciosa y la perforación de más de 15.500 metros. Newmont Corporation ha informado reservas minerales de oro de 92,8 millones de onzas atribuibles a 2021, así como más de 15.000 millones de libras de cobre y casi 600 millones de onzas de plata. First Quantum Minerals informó hoy que para el año que finalizó en 2021, las ganancias netas de la compañía a los accionistas fueron de 832 millones de dólares, en comparación a una pérdida neta de 180 millones en 2020. Por el otro lado, Southern Copper informó que las ventas netas del cuarto trimestre de 2021 cerraron en 2.823 millones de dólares, cifra superior en 20,1% con respecto a la cifra del mismo periodo de 2020. En tanto, las ventas netas de 2021 alcanzaron un récord de 10.000 millones de dólares, que representó un aumento de 36,9% respecto al 2020. No, es normal que con el año que ha hecho el cobre, pues muchas cobreras como Southern Copper pues tengan realmente beneficios y resultados espectaculares. Perfecto, pasamos a las noticias de recursos, operaciones, decisiones estratégicas, un poco mezclado, vamos allí. Fortuna Silver ha proporcionado una actualización de la construcción de su proyecto de oro Séguéla en Costa de Marfil. Según el comunicado de prensa, el proyecto general está completo en un 12% al 31 de enero de 2020. Se han ejecutado importantes contratos de construcción y se han comprometido aproximadamente 125 millones de dólares. Río Tinto informó que el Departamento de Energía de Estados Unidos comprometió
$2,2 millones de fondos para un equipo dirigido para la exploración de almacenamiento de carbono en la empresa conjunta de níquel, Tamarack, en el centro de Minnesota. Altiplano Metals informó sobre el progreso de construcción de la planta de procesamiento del Peñón, que se está construyendo para respaldar la producción de cobre, oro y hierro en la mina Farellón ubicada cerca a La Serena, Chile. Sabina Gold anunció martes que completó la documentación final con Orion Mines y Wheaton Precious Metals con respecto a un paquete de financiamiento aproximado de $520 millones. La compañía dijo que el paquete de financiamiento servirá para la construcción y el desarrollo de la mina Oro Ghost en el proyecto Back River. Orcana Silver Corporation ha anunciado una oferta de colocación privada sin intermediario de $6 millones, que consta de 17 millones de unidades a un precio a $0,35 por unidad. Barrick Gold ha publicado su declaración anual de reservas y de recursos indicando que reemplazó su agotamiento de reservas minerales de oro en un 150% antes de la adquisición, y los cambios de la capital en South Arturo y Porgera mejoró la calidad de su reserva en un 3% en 2021. Barrick también ha anunciado un programa de recompra de $1.000 millones durante los siguientes 12 meses y aparte ha anunciado que subirá su dividendo. No, la verdad que Barrick es una gran compañía que lo está haciendo muy bien, y si el oro sube como creemos que va a subir, es realmente un candidato a tener en cuenta, y más sabiendo que tiene este programa de recompras y que incrementa dividendo. Seguimos con las noticias de sostenibilidad. Quellaveco Corp se puede observar 15 camiones de mineros autónomos 794 AC de 320 toneladas y pronto se sumarán otros 12 vehículos de las mismas características. Río Tinto ha firmado una nueva asociación con el gobierno de Tasmania para analizar cómo la capacidad de fabricación y la demanda de electricidad de la fundición Bellway puede ayudar a respaldar el desarrollo de nuevas industrias y un mayor suministro de energía renovable en la región. Trilogy Metals, el Departamento de Interior de los Estados Unidos, presentó una moción para suspender los permisos de derecho de paso emitidos a la Autoridad de Exportación y Desarrollo de la Industria de Alaska para el proyecto de acceso Ambler. No, la verdad que parece que Estados Unidos está tirando un tiro al pie. Se necesita más cobre para intentar, pues bueno, no depender de tantos otros países, y un proyecto como el de Trilogy Metals si le están poniendo pues palos en las ruedas. Veremos cómo termina. Seguimos con las noticias de las mineras que han iniciado perforaciones o que han dado resultados de perforaciones. Defense Metals ha anunciado que ALS Canada ha enviado y recibido 1.500 muestras que representan 23 pozos perforados, con un total aproximado de 3.900 metros de muestra de perforación. Agnico Eagle ha publicado los resultados de perforación de 59 pozos que suman 49.000 en la propiedad de Detour Lake. Alpha Exploration ha anunciado los resultados de un programa reciente de muestreo en el prospecto de oro Aburna, que forma parte del proyecto Kerskasha, 100% propiedad de la empresa. Según el comunicado de prensa, 16 de estas 30 trincheras mostraron una importante mineralización de oro. Getchell Gold, perdona si no lo he dicho bien, ha compartido los resultados de pozo de perforación cuyo objetivo es la zona North Fork en el proyecto de oro Fogway, en Nevada. Spearmint Mine Resources ha anunciado la finalización del programa de perforación de fase 1 en su proyecto de oro Perron East, de la propiedad del 100% en Quebec, Canadá. Blue Star Gold ha compartido los resultados finales del programa de exploración de 2021 en su proyecto Uluhide, en Canadá.
Japan Gold ha informado los resultados de 8 pozos exploratorios adicionales en Rio Prospect, lo que indica la intersección de vetas de alta ley a lo largo de una zona abierta de 800 metros. No, la verdad que los resultados que ha sacado Denison Mine han sido espectaculares, de muy alto grado. Es una de las mineras de uranio realmente a tener en cuenta en el caso de que, pues bueno, haya este boom market que siempre se está contando, ¿no? Vamos a pasar a la parte de Merchant Acquisition. ¿Qué han hecho de negociaciones las mineras? Newmont Corporation y la compañía de minas Buenaventura anunciaron que ambas celebraron un acuerdo de compra definitivo en el que Newmont tendrá la participación de 46,65% de Buenaventura en minería Yanacocha. Bonito nombre. Sí, la verdad que sí. Leon Cooper Gold ha llegado a un acuerdo para asignar sus opciones para adquirir la propiedad Butterwire, una propiedad que contiene cobre y oro en Nevada. Aus Resources ha cerrado una transacción con Okapi Resources, en la que este último ha adquirido las propiedades de Athabasca Racing, que comprometen el 100% de sus intereses en 5 propiedades de exploración de uranio y el 80% en una sexta propiedad. Kinross Gold completó la adquisición de Great Bear Resources. Muy bien, ahora vamos a empezar con una sección que vamos a intentar nueva. Vamos a mirar qué han hecho las materias primas durante este último mes. ¿Cómo lo tenemos, David? Pues mira, durante el mes de febrero tenemos oro. Ha subido casi un 6,5%, colocándose por encima de los 1920, aunque pasó los 1970. Plata cerraba a los 24,5, lo que significa un aumento de casi un 6,4%. Cobre ha ido en el lateral subiendo solo un 0,5%, cerrando en los 4,4%. Petróleo, el Brent, ha tenido mucho movimiento este mes, subiendo por encima de los 100, pero cerrando justo por debajo y marcándose casi un 10% subida en un solo mes. Gas de Holanda ha subido hiperbólico, con subidas y bajadas verticales. Cierra el mes sobre los 105, cuando ha llegado a tocar los 175, firmando una subida del 58%. Muy bien, David. Ahora te estás iniciando el análisis técnico y entonces dinos un poco, ¿cómo ves las materias primas para el próximo mes? Un mes complicado, el análisis técnico es muy complicado y este mes más con toda la guerra de Rusia y Ucrania depende mucho de cómo vaya a desarrollar y cómo evolucione todos sus acontecimientos. En casi todos los casos, oro, plata, ol y gas vemos que cerraron con estrellas fugaces. Señal bajista en la parte porque debían pensar que la guerra sería rápida, pero veremos cómo va durante todo el mes de marzo. El oro parece que está en un canal alcista que inició en agosto. A finales de mes tuvimos un rompimiento de canal por la parte superior, rompiendo la resistencia de 1920, pero como tal subió o bajó, cerrando en un mínimo que suele ser bajista. La plata algo parecido, desde diciembre que marcó un suelo que ha ido en un canal alcista. Rompió también el pasado viernes, pero volvió y cerró en un mínimo día. El oro ha llevado un gran rally y tocó y superó la barrera psicológica de los $100, pero mostró una señal de estrella fugaz que debería hacer pensar en una bajada, pero depende mucho de la guerra. Está claro que todo como funciona este mes va a ir dependiendo de la guerra, de su evolución, y no solo en materias primas, sino mercados en general. Bueno, la mejor noticia del mes para nosotros es los resultados de perforación que han tenido Alphamine Resources. Alphamine Resources es uno de los mayores productores de estaño del mundo y que ha anunciado un drill muy impresionante en su complejo de Visitin. A 420 metros de profundidad hay casi 20 metros donde el 17% es estaño. Y si lo reducimos esos 20 a menos de 15, eso aumenta a un 23%. Esa concentración es una locura. Esto tiene muy buena pinta, Amadeu. Sí, la verdad es que en el Pama Sud los drillings son muy buenos y lo más importante es que la distancia entre las dos minas
digamos, los dos depósitos, ha pasado de los 200 metros a 85. O sea, cada vez vemos más cerca la unión, una empresa sin deuda, la más grande del sector, y en breve se cobrará dividendo por primera vez en la historia. Esa noticia provocó una subida en la bolsa de un 6% el mismo día de la publicación. Y la peor noticia del mes, sin duda, la guerra de Rusia. Como hemos dicho, esto afectará al sistema monetario internacional y al precio de las materias primas. Rusia es uno de los mayores productores de paladio, de platino y un productor clave de gas de Europa. La cotización de grandes empresas mineras como Gazprom, Norilsk Nickel, Polius o Polymetal han sufrido severas correcciones en los últimos días. Y lo que es peor, ¿no? Rusia la sacarán del SWIFT, se pueden negar exportaciones, imponer sanciones. Es más, han dicho, ¿no?, que se iba a negar a los extranjeros a poder operar en los mercados rusos. Por lo tanto, la gente que ha promediado la baja es automáticamente inversores a largo plazo, porque no van a poder sacar el dinero de allí. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo en las siguientes semanas. Muchísimas gracias, David, por tu ayuda en este programa y nos vemos el mes que viene. Gracias a ti, Amadeu. Nos vemos. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.